Ok, bueno. El día de hoy volvemos aquí por la misericordia de Dios y vamos a ver el devocional del día 3. Entonces, los que tengan el libro, los que tengan el material, vamos a ver el día de hoy, el día 3 de este devocional que hicimos la semana pasada, día 1 y día 2. Hoy, por las razones que ustedes saben, el pastor no está. Y vamos a empezar con este día 3 de este precioso libro que se llama Cambios Profundos, ¿no? Y que se denomina el estudio cuando el Evangelio transforma los deseos del corazón. Es escrito por Nicolás Emilio Tanquini, como dirían los italianos. Ahora, ¿se movió? Ahora sí. Sí, señora, ahora sí. Bien. Entonces, en este devocional dice mi objetivo de vida. ¿Qué quiero? Recuerden que ese es el título general y en el devocional tenemos una reflexión cada día. Entonces, vamos a leer lo que dice aquí y vamos a ver esta cita preciosa, ¿no? Vamos a Lucas 14 del 25 al 33. Sus espadas a la mano, como dice la pastoralidad, y vamos a participar en la lectura. Lucas del 25 al 33. Voy a leer el primer versículo. Dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, versículo 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. 27. Y Y el el que que no no lleva, lleva, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? 29. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. 31. ¿O ¿O qué qué? rey al luchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? 32. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Amén. Amén, amén, amén. Entonces, hemos leído este pasaje. Dice, no, la vida cristiana, la verdadera vida cristiana no es para todos. La verdadera vida cristiana es para aquellos que verdaderamente quieren vivirla. Y aquí el autor de este libro empieza a hacernos preguntas, ¿no? Dice, ¿quién no puede ser su discípulo? ¿Quién no puede ser su discípulo?
de acuerdo a lo que dice aquí el libro. Cuando el Señor Jesús dice, no puede ser mi discípulo, ¿no? Y vemos que aquí el autor de este libro nos dice que 3 veces Jesús repite la misma frase en los versos 26, 27 y 33. ¿Qué piensa? Nos pregunta, nos hace reflexionar. Esto muestra que el discípulo verdadero, como dice la palabra, tiene algunas condiciones espirituales profundas, podríamos decir, ¿no? Jesús no buscaba solamente alguien más que lo siga, ¿no? Él buscaba discípulos comprometidos, ¿no? Entonces, cuando él dice, ¿quién puede ser mi discípulo? Nos lleva a pensar, ¿no? Como dice aquí la primera pregunta, ¿quién no puede ser su discípulo? Y luego, ¿qué piensas, no? ¿Quién puede ser? El que ama a Jesús, ¿no? Por eso Jesús dice, si alguno viene en pos de mí, como está allí, y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. No está enseñando de pronto odio literal o a la familia, ¿no? O sea, la expresión aborrecer más significa amar menos si hacemos una comparación con ese amor supremo hacia nuestro Dios, hacia Cristo, ¿no? Un verdadero discípulo pone a Jesús en primer lugar. No permite que la familia, los afectos o los deseos personales gobiernen más que Dios, ¿no? Está dispuesto a obedecer, aunque sea por encima de su familia, porque a veces dentro de la familia, pues hay mucha oposición porque no conocen al Dios que conocemos. Entonces, Cristo debe ocupar el lugar más alto de mi corazón, ¿no? Entonces, ¿cuál es la respuesta a esa pregunta? ¿Y quién no puede ser un discípulo de Jesús? Como dice el autor de este libro, respuesta, alguien que no ha evaluado lo que quiere. Una persona que dice que quiere, que piensa que quiere o que siente que quiere, pero que después de un tiempo se da cuenta que tiene que elegir entre Jesús y sus ídolos. Ahí es cuando queda en evidencia que no había valorado bien aquello que más quería, aquello que más quería. Entonces, no sé a qué reflexión nos lleva esto, ¿no? Está claro quién no puede ser su discípulo porque Jesús mismo dice, ¿no? Y en referencia a estos 3 versículos, al enfoque del versículo 26, 27 y 33, ¿qué piensa? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? Hermana, nosotros debemos de desprendernos de muchas cosas. Y los mismos versículos lo están haciendo y a diario lo vivimos, ¿sí? Cuando tenemos rencores, cuando no nos despegamos de las cosas materiales, cuando cuando no ponemos a Dios como el primero y el único, no podemos ser los discípulos. Nosotros tenemos que estar limpios, limpios de corazón. ¿Alguien más que desee responder? Bueno, leyendo aquí donde dice que lo de los ídolos, y ahí es cuando queda en evidencia que no había valorado bien aquello que más quería. Yo lo viví al principio de mi vida cristiana, católica por tradición, por mi madre, por mis padres. Y cuando llego a la vida cristiana, pues yo siempre tenía la virgencita colgada del cuello, siempre, y por eso me hacían bullying en los cristianos a mí. Pero yo no me deshice de la Virgen porque era mucho apego, mucho descansar en ella y todo. Y me costó mucho trabajo hacer esa transición
y decidir no por emoción ni porque la gente me dijera que tenía que quitármela del cuello porque no lo sentía, pero le pedí a Dios que me ayudara en eso porque sí fue muy duro despegarme de esa tradición. Mm. Ahora libre, Herma- creyendo nomás en Jesucristo. Hermana Dina, tengo una inquietud con lo que dice la hermanita. Yo tengo cruces, pero yo las utilizo no como amuleto, sino como adorno, ¿sí? Yo tengo cruces y tengo de pronto imágenes, pero no los veo como amuletos. No sé si estaré errada en eso. Yo lo veo, por ejemplo, como un adorno para mi vestuario. Mm. Bueno, la palabra es clara, ¿no? En cuanto a ídolos, dice la palabra. Y aquí en el versículo 27 el Señor dice, ¿no? El que toma su cruz y lo sigue, ¿no? El que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Y en los tiempos de Jesús sabemos lo que representaba la cruz: muerte, vergüenza y rendición total. Entonces, tomar la cruz significa morir al ego, renunciar al pecado, aceptar sufrimiento por causa de Cristo, ¿no? El discípulo no es que busca una comodidad, es entrega diaria. Y la cruz implica negarse a sí mismo, abandonar el orgullo, vivir para la voluntad de Dios, ¿no? Y bueno, nosotros podemos ver que el que renuncia a todo lo que posee, como dice el versículo 33, allí el Señor dice, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Esto no significa que todos deban vender sus propiedades, sino que nada debe poseer el corazón, no, no debemos aferrarnos a las cosas materiales. Muchas veces vemos que en muchas familias nos llaman cuando muere un familiar y que hay disputas por las herencias, ¿no? Eh, Sabemos que eso es difícil, pero un discípulo reconoce que todo le pertenece a Dios. No vive esclavizado por el dinero, trabajando, abandonando su hogar y trabajando hasta horas extras como yo lo hacía en otros tiempos cuando no conocía al Señor. La familia es más importante, los hijos nos necesitan, el esposo nos necesita, la familia en sí nos necesita y no tenemos que estar esclavizados haciendo dinero, acumulando riquezas aquí, ¿no? Entonces, estar dispuesto a perderlo todo antes que perder a Cristo, ¿no? Y Jesús confronta ese apego material y la autosuficiencia también, ¿no? Por eso aquí repite estas 3 veces, no puede ser mi discípulo, porque quiere dejar claro que el discipulado tiene un costo, que no basta decir te admiro y te sigo, ¿no? Sino realmente haciéndolo de corazón. No basta con asistir o escuchar. Seguir a Cristo va más allá, exige entrega total. Y muchos querían los milagros de Jesús, como las grandes multitudes, ¿no? Pero pocos querían cargar la cruz, ¿no? Entonces nosotros podemos ver realmente que lo que el Señor nos enseña aquí es justamente ese discipulado para seguirlo así, solo por pura emoción, sin compromiso en la obra, en lo que Él nos enseña y luego abandonarlo, eso no viene al caso. Y el hecho de que uno pueda tener adornos en su casa, no sé, aquí donde yo estoy, justamente es la casa que dejaron mis padres ahora. eh, Hay muchas cosas que en lo personal, en lo particular, a mí no me afectan, pero en la medida de mis posibilidades, cuando viene alguien de mi familia y quiere, hay recuerdos, mm, ángeles, todas esas cosas se los lleva, pero están en una vitrina, ¿no? Eh, Muy personal es lo que digo. O sea, mientras yo no los adore, yo no tengo ningún otro tipo de imágenes aquí, sino lo que hay en esa vitrina y el que quiere, pues se lo lleva. Sí,
hace mucho tiempo cuando mi madre conoció al Señor y eso, ella misma entendió y hasta los rosarios y todo lo que había, un altar con imágenes y velitas y todo eso fue tirado, fue destruido. Entonces, eso es mi humilde criterio. Ahí, pues, ya lo que nos dice la palabra y lo que haga cada uno, pues lo respetamos, ¿no? Entonces, vamos a la siguiente. eh, Seguimos con la reflexión de este pasaje hermoso. Dice, hagámosle algunas preguntas al texto. ¿Por qué Lucas se detiene a informarnos? ¿Quiénes acompañan a Jesús? ¿Por qué escribe que le acompañaban grandes multitudes? Acaba con decir, era suficiente, ¿no? Con que dijera solo multitudes, pero dice grandes. Y ya sabemos que cuando un adjetivo, ¿no? Determinante o como se llame actualmente, se lo pone antes del sustantivo, es para hacer un énfasis y multiplicar, podríamos decir, lo que se está diciendo, ¿no? Para Lucas no, para Mateo tampoco, porque dice, muchos me dirían en aquel día, Señor, Señor, y entonces les declararé, jamás os he conocido, ¿verdad? Entonces, aquí el Señor nos dice, como está en Mateo 7, 22 y 23, si alguien lo tiene, lo puede leer, por favor. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? 23. Léalo nomás, hermana. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Amén. Y nos dice aquí el autor de este libro, muchos, sí, muchos. ¿Habrá sido un desliz de Jesús? Parecería que no. Entrad por la puerta estrecha. ¿Por qué? Porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida. Y pocos son los que hallan. Mateo 7, 13, 14. ¿A quiénes se refiere Jesús? Mateo 7, 14. 13, 14. 13, 14 dice, entrad por la puerta estrecha, porque Sí. ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y Mm, muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. amén. Y dice aquí una pregunta, ¿a quiénes se refiere Jesús? ¿Quiénes son los muchos en este contexto? ¿Ateos? No. Dice, seguidores de otras religiones, tampoco. Pero entonces, ¿quiénes? Mateo 5:1 nos da la respuesta. Las multitudes que estaban escuchando enseñar. Seguidores. Lea lo que no tenga, por favor, Mateo 5:1. Dice, viendo la Viendo la multitud, multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, sus discípulos. Amén. Entonces, por eso dice aquí, fans, seguidores, personas a las que les gustaba escuchar sus sermones. Captas la enseñanza, ¿verdad? Sí, Cristianos, sí. dice, cristianos, nada más y nada menos que cristianos, añado, ¿no? Muchos que dicen ser cristianos, que piensan ser cristianos o que sienten ser cristianos, pero que no lo son, no lo son. Hermana Dina, hay una palabra que dice
que hay de aquellos que conociendo la palabra de Dios, no recuerdo cuál es lo otro, o sea, que si estudiamos la palabra, no la hacemos, ¿no es cierto? No la cumplimos, ¿no es cierto? Ujú. Eso venimos siendo los cristianos. Así es. Bueno, y realmente eh, podemos ver muchas cosas, ¿no? En muchas congregaciones, muchas veces hasta en las propias se puede ver aquello, ¿no? Y dice, intenta imaginarte cómo se vería la escena de Lucas 14 si sucediera hoy. Es decir, la que vimos al inicio, ¿cierto? Esa escena que vimos de Lucas 14, del 25 al 33, si la recreamos en nuestra cabeza, si sucediera hoy, dice, ¿qué pensarías de un hombre que afirma semejantes cosas? ¿Qué sentiría? ¿Cómo reaccionarían las autoridades del gobierno? Si realmente, dice aquí, entendieres, ¿no? Es tremendo lo que nos está llevando a la reflexión este diario. Es solo un diario, ¿no? Y cuántas preguntas hay para poder responder. Y realmente entendemos lo que Cristo está diciendo. Entonces, sabes que Él sería encerrado en una cárcel o aislado en un hospital psiquiátrico o de neurociencia, como se llama por acá, ¿no? Según las palabras de Jesús, lo que Él está diciendo aquí, ¿no? Es terrible. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Las palabras de Jesús no son de un líder de una secta. Dirían, odia a tus padres, aborrece a tu familia, renuncia a todo, entrégame tu dinero, tus posesiones, tu vida misma. Siguen. Esa sería la interpretación, ¿no? Que le darían. Y dice, no, ninguno de nosotros se sentiría conmovido. Todos estaríamos descolocados, sorprendidos y escandalizados. Incluso pensaríamos, ¿quién te crees que eres para exigir semejantes cosas? Y justamente ahí está el problema, en no poder ver quién es Él. Y aquí pone otra cita. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo? 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 Es que tú, siendo judío, me pides a mí. Respondió Jesús y le dijo, si tú conocieras quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. ¿Dónde está el problema? En no tener ojos, en no poder ver el valor de Jesús. Tremendo, ¿no? Tremendo. Sí, dice, si un mero hombre te exigiría lo que Jesús exige, deberías rechazarlo, huir de él y denunciarlo. Pero si el Dios del universo se detiene, se da media vuelta, te mira a los ojos y te dice, ¿quieres, ¿quieres seguirme? Entonces deberías decir con Pablo, yo estimo como pérdida todas las cosas en visto del incomparable valor del conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Filipenses 3:8, que es así. La pregunta es, ¿veo? ¿Siento que todo es basura cuando lo comparo con Jesús? ¡Wow! Tremendo, tremendo lo que la reflexión a la que nos lleva este precioso devocional. Tremendo, porque es cierto, hoy por hoy, si cogemos solamente las cosas negativas, ¿no? Estaríamos no enfocándonos
en quién es, sino que en nuestros tiempos también se haría lo que el autor de este libro está diciendo aquí, ¿no? Tal vez pensarías que es un loco que odia a tus padres, que aborrece a la familia, que tiene un trauma, desde luego. Los psicólogos que no conocen al Señor dirían eso, tiene un trauma y hace que odie a los padres. Entonces es un sabido porque quiere tus bienes, que renuncies a todo y dame tus posiciones, tu dinero. No. Y luego, pues quizás, ¿qué te puede hacer este loco? Porque te pide hasta la vida misma, sígueme, sígueme. No. Y con encuadrando en este tipo de cosas a una persona, también no seríamos conmovidos, estaríamos descolocados, sorprendidos, como dice aquí, escandalizados, ¿no? Y con ese atrevimiento de decir, ¿quién te crees que eres para exigir semejantes cosas? ¿No? Y como dice aquí, la confrontación es el no poder ver bien, con mirada clara, quién es Él, ese Jesús que conocemos, ¿no? Y que ve más allá de lo que nosotros podemos ver, pero nosotros lo sentimos, ¿no? Y la interrogante aquí, en estos pasajes que hemos leído, ¿no? ¿Quieres seguirme? Entonces, a ver si nos animamos realmente a contestar, pero con una voz que salga del corazón, como Pablo, ¿no? Y la reflexión más profunda es, veo, ¿será cierto que siento que todo es basura cuando lo comparo con Jesús? Estoy viendo con claridad, añadiría, ¿no? Añadiría esto. ¿Qué es lo que el Señor me está haciendo evaluar en este día 3 de devocional? Veo con esa claridad que veía Pablo. Y si Dios nos está diciendo, ¿quiere seguirme a esta hora? ¿Cuál sería tu respuesta y la mía? Porque de labios podemos decir muchas cosas, pero el Señor ve más allá de lo físico, ve más allá de lo que hagamos. Podemos hacer muchas cosas para quedar bien con el hombre, pero de eso a que hagamos las cosas para el Señor puede haber una distancia muy, pero muy grande, muy grande. Y el Señor en esta mañana nos habla para que evaluemos, ¿no? Lo que Él quiere decirnos. Y aquí en esta última parte del devocional para orar y meditar a lo largo del día, dice la vida cristiana, la verdadera vida cristiana no es escuchar sermones, es un cambio de mis afectos, de aquello que quiero, de aquello que me atrae y me causa placer, realmente, ¿no? Entonces, pueden hacer algún aporte las personas que deseen. Bueno, No todos pastora, son la misma. yo creo que viendo esta lección, eh, es como recordar nuestro principio desde que comenzamos, ¿no? En nuestra vida cristiana. La decisión que uno toma, pero también vemos personas que han comenzado con nosotros, se devuelven en la mitad del camino o al principio.
pero qué bueno y qué bendición que uno permanezca, busque esa ayuda, ese entendimiento. Mire cómo Dios lo va colocando a uno, por ejemplo, yo nunca me imaginé estar así como estoy ahora estudiando la palabra en el Instituto Bíblico, Thompson y todo eso, a pesar de mis años, porque ya casi cumplo 70 años, y entonces uno a esta edad, porque yo lo comparto en mi grupo de oración, y los invito, pero se sienten viejos, a esa edad tienen la edad mía, y un poquito más se sienten viejos, no, nosotros no aprendemos, pero cuando uno toma la decisión de seguir a Jesús, de conocerlo, el deleite de uno es este tema, el deleite es buscar, es, el deleite es complacerlo a Él, estar muy agradecido porque el cambio de vida es total. Uno mira hacia atrás y uno totalmente, y tal vez uno en estos momentos no tenga lo económico, pero la paz, no hay dinero, la paz, la tranquilidad y el saber que Él nos respalda, nos ayuda y que no estamos solos. Ese respaldo es único porque ese respaldo nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Ese para mí ha sido esta vivencia con estos devocionales y todo lo que la intercesión a las 6 de la mañana, todo lo que el Señor nos ofrece, pienso yo, ¿no? Es algo personal, debemos de aprovecharlo porque es un deleite, no es un Dios de rutina. Todos los días tiene algo nuevo para enseñarnos, para vivir. Es emocionante. Todo lo que el Señor nos trae para nosotros es para bien. Todo, el Romanos 8:28 lo dice. Entonces, esta lección sí es para meditar en todo el día todo lo que están escritos en estos versículos y todo eso, pero de la forma con que el Señor quiere, según su forma, cómo debemos de apartarnos de todo esto. Yo me acuerdo que cuando caí en una depresión muy grande, cuando el médico, el internista que me atendía, bravísimo, me dijo, usted va donde el psiquiatra, yo no la vuelvo a atender. Pero yo sabía que los psicólogos y los psiquiatras, a menos que sean cristianos, no toleran el tema. Y me tocó que tomar la cita con el psiquiatra, y el psiquiatra, ¿sabe qué me dijo? Me dijo, yo aquí no admito ni política ni religión. Yo me quedé callada mirándola nomás. Porque cuando uno tiene el cimiento, la palabra de Dios, uno no se deja embolatar. Bueno, ese es mi aporte en este día. Gracias, Amada. Eh, Realmente muchos, como vimos en el primer pasaje, ¿no? Querían ver los milagros de Jesús, aunque sea verlo de lejos, otros querían experimentarlo, pero pocos querían cargar la cruz. Entonces, como nos ilustra, si nos hacemos idea en nuestro pensamiento, decía el autor de este libro aquí en la primera parte, que intentemos imaginarnos la escena, ¿no? Jesús pone dos ejemplos. Pone la torre. Antes de construir, uno calcula si puede terminarla, ¿no? El rey va a la guerra, pero antes de pelear, ¿qué hace? Evalúa si está preparado, ¿no? Entonces, seguir a Jesús requiere esa decisión, requiere obediencia, requiere que uno esté consciente de lo que va a hacer y también, como usted dijo, esa constancia, ¿no? Uno debe tener constancia, ser perseverante. Entonces, el discipulado emocional, pero sin el compromiso, como dije, o sea, eso no funciona. Abandona el camino. Entonces, un verdadero discípulo ama a Cristo sobre todas las cosas, está dispuesto, ¿no? Con su corazón completo a sufrir por Él, vive rendido, desprendido de todo, ¿no? Persevera hasta el fin, ¿no? Está contando con el costo antes de seguirlo, ¿no? Pero hay muchísimas preguntas en las que nosotros podemos reflexionar, ¿no? Mm, Hermana Dina, y también cómo nos coge Él, ¿no? Porque nosotros somos escogidas por Él. Cómo nos va moldeando Él a nosotras, porque nosotros cuando decidimos seguirlo, Él no nos suelta para nada. Muchas veces caemos en depresión, en tentación, y realmente el Espíritu Santo siempre nos está diciendo pilas con esto, y es maravilloso como Él nos coge y nos sacude. Seguirlo a Él es
un camino hermoso, pero de sacrificio, porque tenemos que soltarnos del viejo hombre que había en nuestro interior. Ujú. Entonces, una vez más, ¿no? Como hemos visto en los devocionales anteriores, ¿no? ¿Qué es lo que está ocupando el primer lugar en mi vida? ¿Cuán dispuesto estoy de pronto a seguir a Jesús, a cargar esa cruz? ¿Estoy dispuesta a obedecer, aunque me cueste? ¿Será que estoy cargando mi cruz diariamente o solamente cuando voy a la iglesia o en las circunstancias buenas o en lo que comparto, ¿no? ¿Qué es lo que amo más que a Cristo? ¿Soy un fan más de esa multitud, de esas grandes multitudes que lo seguimos? ¿O soy un verdadero discípulo? En realidad, nos lleva a que meditemos y a que nosotros valoremos, ¿no? Lo que estamos haciendo y lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Hermana Lady. Yo creí que iba a hablar. Estaba el micrófono abierto. Pues sí, pero es que no sé si, pues mi hermana, este devocional y este libro me han llevado a mí a confrontar no tanto sino en qué momento se perdió el verdadero porqué. Yo cuando nazco en el Señor, eh, no podía ir a la iglesia por diferentes circunstancias, no me congregaba y por diferentes cosas que más adelante tendremos la oportunidad de hablar, entre esas, la salud de mis hijos. Entonces, como que ese primer caminar, aunque fue acompañado por una iglesia y tuve mentora y demás, yo me lo preguntaba en estos días y en ese momento lo único que a mí me motivaba a leer la palabra, a seguir creciendo, a aprender a levantar un altar familiar con mis hijos y todo lo demás, era el amor por aquel que dio la cruz por mí. Y mi cabeza todo el tiempo decía, yo no puedo pisotear tu sangre, Señor, porque hiciste mucho y yo quiero tener una vida para honrarte. Y ese era mi motivo. Pero cuando se da la oportunidad de empezar a congregarnos y empezar a asistir a una iglesia, bueno, ya en otras condiciones de servir, la pregunta que me ha estado dando vueltas es, ¿tu motivación sigue siendo la misma? O sea, ahora es igual que al principio y ha sido como un rearguirme en un sacudón, pues en ese primer amor de decir, hey, ¿en qué momento tal vez puedes empezar con la perspectiva correcta e irla perdiendo en el camino? Y hoy cuando leíamos este texto de Lucas, que es bien contundente, y el versículo de Mateo, que también lo es, donde uno dice, Señor, no quiero ser uno de la multitud, quiero ser un íntimo tuyo, quiero seguir siendo tu discípulo, quiero que sigas moldeando mi vida, que sigas hablándome. Hay un costo, claro, el Evangelio trae un costo fuerte y creo que el costo más fuerte es por el costo de la renuncia, ¿no? De la renuncia a tantos ídolos, a tantas cosas que nosotros cargamos y tenemos y aún a pesar de los años abrazamos y los tenemos como fortalezas, como tú lo mencionabas al principio en la oración, la autosuficiencia, el orgullo, ¿cierto? Son áreas que son muy, muy difíciles a veces de soltar y que hay que rendir a diario. Pero entonces, aunque para mí no es un cargo, pasar tiempo con el Señor es un deleite y muchas cosas, sí me he dado muchas vueltas la pregunta de por qué, o sea, tu motivación real ahora es la misma del principio, en qué medida el hecho de cumplir, de estandarizarse, digámoslo así, con unos checklists en las congregaciones, ¿cierto? De cuántos van, cuántos asisten, empieza como a enfriarte y a dañarte esa perspectiva real. No quiero incomodar a nadie ni ser profana, no sé si la palabra valga, pero a veces siento, lo he comparado
en mi vida espiritual cuando no tenía la oportunidad de hacerlo por diferentes circunstancias y ahora que sí se puede. Eh, ¿Qué tan, cuál es la motivación real de ese servicio, de ese estar allí? Eso era, mi hermano. Por eso como que dudé un poquito, discúlpame. Tranquila, está bien. Gracias por el aporte. ¿Alguien más? ¿Algún otro aporte? Voy a pasar justamente para... Sí, mm, hermana Digna, yo. adelante, hermana Rosa. Me quedé con una duda cuando estaban hablando de, ¿cómo se llama? Aquellos que piden, o sea, que hay pastores, es lo que yo entendí, no sé, o sea, o hay, denominaciones, se le puede decir, que se enfocan más en lo material que en lo espiritual de la persona, o sea, más o menos, no me acuerdo cuál, perdón, cuál, como ando trabajando, nada más escucho y cuál fue, pero creo que fue en Marcos o en Mateo el que estaba usted escuchando y estaba usted leyendo, y esa parte como que me quedó en duda, hermana. Ya, ya le contesto. Déjeme pausar que no. Antes de contestar a su pregunta, esta es la última hoja, ¿no? Conceptos para recordar, aspectos del carácter de Dios para meditar y formas prácticas de incorporar las disciplinas espirituales a mi rutina. Esa es la hoja con la reflexión de este día que deberíamos de meditar en ella y hacerla, ¿no? Hermana Dina, ¿la coloca en el grupo, por favor? Sí, es la misma, sí. Ah, listo, hermana Dina. Gracias. Es la misma de que ponemos en el libro de devocional. Ah, listo, Voy a hermana hacerle Dina. una toma si me ayuda, hermana Mabel, y la pongo. Justo, hermana Dina. Gracias. Gracias. Ya, a ver. Esa hojita, discúlpame, querida Dina, esa hojita ya se la enviamos. Sí, sí, Dice ruta de cambio. sí. Ah, listo, pastor. Sí, que yo Busquen veo el que mando archivo, pantallazo. les animamos a que lo puedan imprimir. Sí. Por favor, imprímanlo y trabajenlo de acuerdo a la lección. Cuando sean los devocionales, aplicamos esta hojita, que fue la pregunta que ayer nos hizo Lady. Es cuando hacemos los devocionales, aplicamos esta hojita, pero les animamos a que la tengan impresa en lo posible, impriman varias, y cuando estemos dando los devocionales, desarrollelo usted allí después de todo esto. Recuerde que la ventaja que ustedes tienen es que pueden ver la grabación y ahora más tardecito le compartimos el audio directamente por el autor, y ya ustedes, con base en los textos bíblicos, hacen la reflexión. Esa es la dinámica que tenemos cuando damos los devocionales, no cuando es el libro. En el libro hay otro tipo de preguntas, ¿vale? Gracias, Para pastor. que le vayamos, como dicen por ahí, para que le vayamos cogiendo el sabor a la dinámica, porque sabemos que por mucho tiempo veníamos trabajando un formato diferente con el material de Jack Hayford. Sí, pastor, tiene razón. Gracias, querida Dina. No hay nada, pastor. Adelante. Por ahí la hermana Rosa hizo una pregunta, ¿no? Sí, sí, sí. ¿La va a contestar usted? Pero no me acuerdo qué es lo que realmente ella está preguntando y no sé si... Ya vuelvo, mamá. Ella ¿qué está es lo- enfocada en lo que expusimos sobre algunas denominaciones. Yo igual paré la grabación porque creo que no debemos hablar de denominaciones, ¿no? Por una y Ajá, otra. Eso lo sabemos nosotros y tenemos las instrucciones claras que respetamos, ¿no? Porque sí, a través de Cristo somos uno solo. Entonces, una de las características, hermana Rosa, de este grupo de IIBT es justamente que nosotros no somos interdenominacionales. Entonces, no estamos ni para
ponernos a señalar ni a juzgar a las denominaciones X, ¿no? Las reglas, costumbres o lo que tengan en cada una de las iglesias, hablando de las cuatro paredes, o sea, las respetamos, ¿no? En eso no podemos nosotros intervenir, ¿ya? Y sabemos que hay muchas que de repente pueden decirse como doctrina sana, pero son sectas. Y tampoco nos metemos en eso porque, repito, no estamos para juzgar. No, Sí, disculpe, hermana, no es, perdón, sí lo sé desde la vez pasada. No, es que dijo, me quedó presente una parte de un versículo que dijeron cuando Jesús en parábola le estaba diciendo a los discípulos, ¿no? O sea, me imagino que estaba enfocado que no enfocarnos a las cosas materiales, sino a las cosas espirituales, ¿no? Me ajá, imagino que a eso se refería. Esa es la parte de la que quería De la yo que inquietud. de la inquietud, exactamente, que dijo en Mateo, pero dijo dos cosas, ¿no? Ya ve que está la puerta angosta y por la puerta ancha, pues es la que hace mucho lo fácil, ¿no? Y la puerta angosta, pues precisamente yo creo que se habla de lo que quiere Cristo, ¿no? O sea, nos tiene que costar, nos tiene que doler todas muchas cosas de lo que estamos en idolatría, ¿sí? No precisamente en cosas materiales, pero hay muchas cosas. Eso lo enfocaba mucho el pastor Javier la vez pasada. Esa era mi duda, hermana. Yo, Vale, no hay, y está muy bien de que nos compartas tu inquietud o lo que queda en duda. Y nuevamente la aclaración que está haciendo la hermana Dina, eh, siempre que hablemos aquí, hablamos en nombre de cada uno de nosotros. Es decir, nosotros representamos, somos la iglesia, no representamos, somos la iglesia, que asistimos a diferentes congregaciones, pero siempre la palabra va enfocada a nosotros, para que ninguno vaya, si eso en tal iglesia, tal cosa. Ya nos hacemos entender. Entonces, eh, porque sabemos que Dios nos ha puesto en esto. Recuerden que nosotros los devocionales, y gracias por esta oportunidad, en todos estos tiempos, estos devocionales, el curso de la Biblia Thompson, el diplomado, no estamos creando, no somos una iglesia como tal, es decir, no somos una iglesia en el sentido parroquial. ¿Sí me hago entender? Es decir, el pastor Javier, alguien una vez me dijo, pero usted ya tiene allá una iglesia con todo el mundo de gente. Si se entendiera por el asunto denominacional o eclesial, no, no, pero sí por la función pastoral, porque sabemos y respetamos y los animamos a ustedes a que se congreguen, los animamos a ustedes a que asistan. Eso sí, el día de mañana que usted consulta a la hermana Digna, a este servidor, ya en lo personal, como una consejería, que usted está viviendo X, Y situación dentro de la iglesia, pues uno podría decirle, hermana, o busque un lugar donde congregarse por asuntos, si raya de sectario, esto ya es algo muy personal. Nos hacemos entender, amado, pero si usted asiste a la iglesia, a la casa del Señor, lo que queremos es que usted ni compararnos entre unas ni otras, y lo que queremos es que nosotros verdaderamente dejemos huella de ser discípulos y crecer. Entonces, más que una iglesia, aquí somos un movimiento, un movimiento de oración, un movimiento de crecer en la palabra, un movimiento de reunirnos, a compartir, a orar juntos. Mire que hemos creado una hermandad muy hermosa. Alguien me decía, ¿cuándo vuelven a hacer? ¿Cómo se llama? Ya vamos a cumplir un año, ¿verdad, querida Dina? La cumbre de cumbre de oración. oración. ¿Cuándo la vuelven a hacer, por favor? Yo quiero estar. Bueno, amados, todo eso forma parte, pero nuevamente somos un movimiento, es decir, estamos continuamente en el deseo de crecer en la palabra.
Y si todo esto te ayuda y tú ayudas a otros, es lo que queremos motivarte, que ayudes a otros a crecer en la palabra, a animarte en la palabra. Así que, mi amada Rosa, no te preocupes, y todos los demás, cuando tengan inquietudes, preséntenos, que tampoco sabemos nada. No, en el buen sentido, o sea, lo que queremos es compartir. Esa risa llegó tarde. Lo que queremos, amados, es compartir. Miren las cosas del Señor. Yo tenía en mi agenda, Dina, imagínate, salí, llego ¿cómo es? Acá donde me atienden el médico, y, y pongo cita porque me decía cita médica. Resulta que es revisión de unos exámenes, pero de unos exámenes que me hicieron hace más de un mes, y resulta de que el médico me atiende ya en la tarde, no ahora en la mañana. Pero, ¿qué quiere decir? Qué bueno que aunque puse a volar a mi querida Dina esta mañana muy temprano, se haya dado este espacio para compartir sobre este aspecto. Inclusive cuando estaba revisando para enviarle a mi querida Dina la diapositiva, les digo algo, dije, wow, esta mañana esto va a ser muy confrontante y muy fuerte. ¿Sí lo notaron? Porque tiene que ver si realmente somos discípulos del Señor. Y todo esto de la puerta angosta, del camino angosto, de cómo veríamos a Jesús con un mensaje de esto en nuestros días, no sé, pero es muy chocante a nivel, ahí sí lo voy a decir, a nivel eclesiástico, a nivel denominacional, porque se tiene una serie de conceptos, y perdonen que lo diga aquí tan claro, inclusive este servidor, tenemos una serie de conceptos, que ser discípulos, hacer discípulos es asistir a una serie de clases muchas veces, de cursos, de, de reuniones, y sí son muy importantes, pero la palabra clave aquí, si nos damos cuenta, es la que el Señor le dijo a los discípulos: sígueme. Y ese seguir cuesta. ¿Lo notaron? Nos va a costar y nos sigue costando. Nos sigue costando crítica, nos sigue costando el hecho de ahora querer ser como Jesús. Nos cuesta dejar ídolos. Y eso va a ser clave, porque más adelante vamos a hablar de esos ídolos. Y esos ídolos no tienen que ver con lo que dejamos de la iglesia tradicional donde estábamos, tiene que ver con muchas cosas en nuestra vida. ¿Se acuerdan en el primer devocional el jueves, que hablaba, por ejemplo, a ídolos como las cosas que yo deseo, que yo quiero, inclusive los malos deseos también se vuelven ídolos? Entonces, meditemos en eso en este día y dejemos que la palabra nos siga confrontando, porque Él quiere que tú y yo seamos seguidores de Él. Gracias. Muchas Nos gracias, pasamos pastor. nos Muchas nos gracias. pasamos unos minutitos, pero ya esto no ¿Le puedo mandar mensaje por privado, por su número? Escríbeme y reviso cómo estoy en el día para estarte respondiendo, ¿vale? Porque tengo No se una agenda preocupe. Sí, pero, no se pero preocupe. tranquila, que así sea en la noche yo lo leo. Sí, no se preocupe, pastor. Muchísimas gracias. Dios los bendiga y una disculpa. Vale. Gracias por tu... Querido Lina, adelante. Ya son las 8:53 de la Sí, mañana. sí, es que el hermano Rodrigo tiene la mano levantada, entonces que sea algo cortito Bueno, para hágale. irnos en oración, por favor, hermano Rodrigo. Adelante. Buen día, hermanos. Dios los bendiga. Amén. No, solo que se me venía a la cabeza un texto que,
que Dios puso en mi mente y dice, está en Lucas 11:27. Dice, mientras él les decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Dice, y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y, y ahorita que estaba hablando el pastor, en alguna ocasión, yo estaba, creo que en el seminario o en el diplomado, no me acuerdo, y yo le pregunté a él de qué denominación era y de qué iglesia, y él nunca me contestó, y creo que hasta ahora no, ni lo sé. Y me puse ahorita pensaba en eso, y yo me he relacionado con muchas personas, y la verdad es que ni me acuerdo a qué denominación y a qué iglesia pertenece. Pero, pero a veces es mejor así, ¿no? Es, es seguir ese camino en búsqueda de Cristo, de Dios, y, y que no se nos convierta también en una idolatría, si alguien, las cuatro paredes. Y ese, ese verdadero objetivo es relacionarnos con, con Dios, con Jesús, esa relación. A veces yo siento que haciendo lo bueno también estamos lejos de Dios. Y, y es eso, que a veces uno ni se acuerde y yo me congrego y los que me preguntan, me acuerdo de mi iglesia solo cuando me preguntan, pero hoy sirvo y me relaciono con muchas personas y me relaciono con muchas, pero incluso ayer nos visitaron dos personas de otra congregación, de otra iglesia, pero es esa hermandad de ayer, orábamos acá en mi casa y era esa relación y nadie hablaba, no, es que en mi iglesia es nada. Entonces, es esa relación la que yo siento que Dios pone en nuestro corazón para que hagamos. Era eso. Gracias, hermanos. Gracias. Vamos a dar gracias a Dios. Perdonen por el retraso, por estos extra minutos. Padre amado, Dios Todopoderoso, te damos gracias por el mensaje de tu palabra. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a poder llevar la cruz con compromiso verdadero contigo, Señor, a ser verdaderamente discípulos tuyos. Ayúdanos, Señor. Haz la obra en cada uno de nosotros, Señor, que podamos disponer de corazón, Señor, y que el compromiso sea solo contigo, Padre, no con el mundo, sino contigo, para no fallarte, Señor. Te necesitamos en nuestras vidas, te damos gracias, Señor, muchas gracias. Oramos creyéndote en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Gracias. Amén. Dios Gracias, los hermana. bendiga, mis hermanos. Si el Dios Señor los no está bendiga. con Feliz día. nosotros, Gracias, hermana Digna. Feliz día, nadie Pastor media. Javier. Gracias a Gracias, todos. buen día para todos. Gracias. Buenos, Gracias. buenos días y Dios les bendiga a todos, mis hermanos. Un abrazo grande. Amén, amén, hermana Evelyn. Gracias, hermana. Gracias, bendiciones. Bendiciones para todos. Dios les bendiga a todos. Dios Buen les día. bendiga. Bendiciones, gracias. Ya, hermana Rosa, no sé si quedó clara la pregunta. Muy clara, hermana. Yo lo que siempre he dicho en estos 6 años que los conozco, que tengo una familia en Cristo. Bueno, Dios le bendiga. Nada, Digna, buen día. Bueno.